resolver el ejercicio 1 de la opción B de 2019 de junio coincidentes. El enunciado dice: una masa puntual A de masa 3 kilos se encuentra en el plano XY en el origen de coordenadas. Si se sitúa una masa puntual B de 5 kilos en el punto 2 menos 2, determine en el apartado A la fuerza que ejerce la masa A sobre la masa B y el apartado B el trabajo necesario para llevar la masa B desde el punto 2 menos 2 al punto 2, 0 debido al campo gravitatorio creado por la masa A. Como dato me dan la constante de gravitación universal G igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Para el apartado A, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia que hay desde el punto en el que está situado la masa A, del 0, 0, hasta el punto en el que está situado la masa B, es decir, el 2 menos 2. La distancia R desde A hasta B va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es la raíz de 8, por lo que es lo mismo 2 por la raíz de 2 metros. Este ejercicio lo podemos plantear, como siempre hemos hecho, de dos maneras. El apartado A por trigonometría o por vectores unitarios. Vamos a hacerlo de la primera forma por trigonometría. En este caso vamos a calcular primero el módulo de la fuerza gravitatoria que ejerce A sobre B. El módulo F vendrá por la ley de gravitación universal sin tener en cuenta que es un vector. Vamos a calcular su módulo. Y eso será, si sustituimos los valores, el módulo de la fuerza tendrá un valor de 1,25 por 10 a la menos 10 newtons. Una vez que calculamos el módulo, podemos calcular ahora sí las componentes, la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Para ello deberíamos saber el ángulo que forma el vector R, el vector posición, el ángulo que forman con el eje X o con el eje Y. Si este sería el vector R, desde A hasta B, el ángulo que forman me da igual que sea con el eje Y o con el eje X porque ambos son 45 grados. 0, 0 hasta el 2 menos 2, el ángulo que forman son 45 grados. Por lo tanto, para hacer las componentes tendré que multiplicar, si tengo este alfa, la parte en Y será por el coseno y la parte en X por el seno. Es decir, el vector fuerza será igual al módulo de F multiplicado por el seno de alfa en el eje X, es decir, multiplicado por el vector unitario Y, más el módulo de F por el coseno de alfa multiplicado por el vector unitario J. Dado que el módulo de F lo tengo calculado y alfa sé cuánto vale, son 45 grados, puedo calcular el vector fuerza. El vector fuerza de A sobre B va a ir desde B hacia A porque siempre es atractiva, es decir, la fuerza que va a sentir B por culpa de A es una atracción hacia A. Por lo tanto, en la componente X va a ir hacia atrás y la componente Y va a ir hacia arriba. Por lo tanto, la componente X va a ser negativa, menos 1,25 por 10 a la menos 10 seno de 45y, y la componente en Y, como va hacia arriba, es positiva, más 1,25 por 10 a la menos 10 coseno de 45j. De esta manera me queda que la fuerza como vector es igual a menos 8,84 por 10 a la menos 11 menos I más j newtons. He sacado factor común de los dos, las operaciones dado que el seno y el coseno son iguales, el coseno y el coseno de 45 son iguales, saco factor común y me queda menos I más j. La otra forma de hacerlo es con vectores unitarios. Con vectores unitarios lo que voy a hacer es utilizar la ley de gravitación universal y ya tengo calculado cuánto vale la distancia, pero quiero el vector unitario. El vector unitario U sub R será el vector que va desde A hasta B, pero como quiero el de la fuerza, desde B hasta A, es el que me da la dirección de la fuerza. La fuerza va de B hacia A porque es atractiva hacia A. Entonces el vector unitario será igual a la componente del vector en X, que será 0 menos 2, es menos 2, dividido entre el módulo de la distancia, que hemos dicho que es 2 raíz de 2. Eso multiplicado por I, y le sumo la componente en J, como es el vector que va desde B hasta A, sería 0 menos menos 2, que es más 2. Y con esto ya tengo hecho el vector unitario. Una vez que tengo hecho el vector unitario, lo que tengo que hacer es calcular el módulo de la fuerza y multiplicar por el vector unitario. El módulo de la fuerza lo sé calcular, lo he hecho antes, y multiplico por el vector unitario. Aquí podemos simplificar, este 2 con este 2 se me va a ir y me queda, si resuelvo el resultado, es el mismo que antes.
En el apartado anterior, en otra forma de hacerlo, había hecho un error porque había puesto 2 veces el menos, solo había que ponerlo una vez, en menos i, cuando saco factor común. Y aquí en el vectores unitarios me queda exactamente el mismo resultado. Para el apartado B me piden el trabajo que hay que realizar para llevar la partícula, la masa B, desde el punto en el que está, 2 menos 2, hasta el punto 2, 0, aquí arriba. El trabajo, tenemos que tener en cuenta que el campo gravitatorio es un campo conservativo, todo esto que sabemos ya de ello, así que vamos a tener el trabajo en el apartado B, el trabajo para llevar la partícula B desde el 2 menos 2 hasta el 2, 0. Eso va a ser igual a menos la masa por el incremento de potencial. El potencial nos referimos al potencial gravitatorio. Eso, si nosotros tenemos en cuenta que la masa es la masa B y el potencial es el potencial creado por la masa A, tendríamos que es menos la masa B multiplicado por el potencial. El potencial o el incremento de potencial va a ser el potencial en el punto 2, 0 menos el potencial en el punto 2 menos 2. G por la masa A dividido entre R1 menos G por la masa A dividido entre R2. Tenemos que tener en cuenta que R1 es la distancia que hay del 0, 0 al 2, 0, es decir, 2, y R2 la hemos calculado antes, que era la raíz de 8. Si sustituimos estos valores, me queda que este resultado me queda 1,47 por 10 a la menos 10 julios. Y con esto tendríamos hecho este ejercicio.